Buenas tardes, bienvenidos. Nuevamente nos encontramos para dar inicio precisamente a este módulo 5 de este programa, de esta formación que ustedes están teniendo, que se llama Teología y Espiritualidad del Nuevo Testamento. Entonces, ya estamos aquí en el módulo quinto. Pues vamos a continuar. Qué gusto, cómo les ha ido, cómo han estado. Ya van avanzados y eso da mucho gusto ver caras conocidas, rostros y nombres conocidos. Como siempre, les vamos a pedir que vayan poniendo su nombre, por favor, nombre completo, como se dieron de alta aquí en el chat de la sala de la reunión para que se vaya registrando su asistencia. ¿Vale? Entonces, por favor, les pido que vayan ahí poniendo su nombre. Muy bien. ¿Cómo han estado? Cuéntenme. Bueno, alguien me quiera contar, ¿verdad? Si me quiere contar, si nos quiere platicar a todos, ¿cómo les ha ido a lo largo de este diplomado, a lo largo de lo que han ido aprendiendo, de lo que han ido viendo? Camila, adelante. Buenas tardes a todos y también a usted, maestro, pues bienvenido otra vez, que nos volvemos a encontrar en este módulo 5. Pues a lo largo de el módulo, lo que fue el módulo 3 y el módulo 4, vimos el Antiguo Testamento y la verdad es que a mí me pareció bastante enriquecedor. Los maestros que tuvimos, la verdad, excelentes clases, muy buenas explicaciones y pues nos dieron a conocer nuevas experiencias y también bastantes conocimientos. Nos enriqueció mucho lo que nos enseñaron y ahora que estamos por comenzar el módulo 5, pues de mi parte me siento bastante, no sé cómo explicarse la palabra. Mm, Preparada, me siento preparada para contarlo y enriquecida por los demás maestros. Y pues, aún es decir, y muchas Gracias, Camila, gracias por compartir. Qué bueno que este proceso que han tenido, que ustedes han decidido tomar, pues les está ayudando, como dice Camila. Hay pues ya conocimientos más amplios, más sólidos precisamente sobre nuestra fe y específicamente sobre la cuestión de Biblia, ¿no? Qué bueno. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo de cómo se ha sentido a lo largo de su formación aquí en el diplomado? Yo, maestro Miguel. Adelante, Ana María. Bueno, pues creo yo que ha sido una experiencia muy rica, todos estos 4 módulos que ya llevamos, pues hemos aprendido cosas, pues importantes que, bueno, yo considero me han servido tanto para mi crecimiento espiritual como para tener más herramientas para poder servir en nuestros grupos, pues nuevas experiencias, porque cada libro que hemos estudiado, analizado, reflexionado, pues han sido de verdad muy, muy importantes para nosotros que de alguna manera pues damos a conocer la palabra de Dios. Y entre más, pues un poquito más nos actualicemos o nos formemos, porque nunca vamos a terminar de formarnos, por lo menos yo así lo veo en mi persona. Creo que todo esto, todas estas clases han sido muy enriquecedoras, la experiencia de cada uno de los participantes que también han nutrido. Bueno, clases han sido muy explícitos, unas clases muy, muy bonitas. Creo que estamos encantados y bueno, yo lo hablo por mí
y ahora que otra vez aquí lo tenemos, nuestro Miguel, pues yo estoy muy contenta. Y pues muchas gracias por otra vez conducirnos y pues yo le pido al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilustre, que nos ilumine para que podamos asimilar lo más que podamos, porque pues no para nutrirnos de manera personal, sino para poder ayudar a los demás. Gracias, maestro. Gracias a ti, Ana María. Y bueno, pues bienvenidos nuevamente todos. Vamos a dar inicio. Bueno, si hay alguien más que quiera compartirnos algo, adelante. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar nuestra manera. Ya nos conocemos. Daré la exposición preciso de la sesión del día de hoy y vayan tomando notas. Si tienen alguna duda, pueden levantar su mano y si no, al final vamos a dejar un tiempo para que también vayamos nosotros comentando, vayamos aclarando alguna cuestión que ustedes tengan y vayamos enriqueciéndonos todos. Voy a presentar la, las diapositivas que preparo. Por favor, saber si ya se ve. Ya se ven, maestro. Ok, muchas Ya, maestro. gracias. Voy a hacerla a manera de presentación para que se vea más grande para continuar. Bueno, el tema precisamente que nos convoca en este apartado es teología y espiritualidad del Nuevo Testamento. Precisamente ya ustedes vieron lo correspondiente al Antiguo Testamento. Algo pasa, no puedo ver yo la... Ya, puedo verla. Ok, entonces, teología y espiritualidad del Nuevo Testamento. Bueno, pues ustedes ya analizaron el Antiguo Testamento, ya fueron viendo, ya les fueron explicando algunos temas, algunas bases, a partir de las cuales el profesor o los profesores anteriores, pues tomaron, que sirvieron para que dieran esta explicación. Nosotros vamos ahora hacia el Nuevo Testamento. Para ir iniciando, precisamente, pues decimos, este va a ser nuestro itinerario. Vamos a tener nosotros 6 sesiones y en las que vamos a ver lo siguiente. El día de hoy, una breve introducción a los evangelios sinópticos. En la sesión 2 vamos a abordar el Evangelio de Marcos. En las sesiones 3 y 4 vamos a estar revisando el Evangelio de Mateo y vamos a terminar este módulo quinto analizando, viendo el Evangelio de Lucas, que serían las sesiones 5 y 6 respectivamente. De esta manera, pues nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir abordando la teología y la espiritualidad del Nuevo Testamento. Bueno, para ir allá al tema, teología y espiritualidad, tendríamos que ver qué es la teología, ¿no? Y nosotros entonces vamos a ir viendo algún concepto. Ya tenemos elementos, ya tenemos un seguimiento, ya tenemos un avance. Ustedes ya tienen precisamente este avance. Entonces, para ti, para cada uno, para cada una de ustedes, ¿qué entiendes por teología? ¿Qué, cuando escuchas la palabra teología, qué viene a tu pensar? ¿Qué viene a tu mente? ¿Cómo defines la teología? A ver, alguien que levante su mano o active su micrófono y nos comparta qué entiende por... ¿Alguien? Es tratado, es el estudio de Dios. De Dios. Oh, Camila, muchas gracias. ¿Qué la explicación participó?
la idea de Dios en cuando escucha la palabra teología. Yo, es que Adelante. no era yo, no sé quién fue. Eh, bueno, yo entiendo por teología primero una ciencia que estudia lo, a Dios y se divide en diversas ramas y diversas disciplinas. Cada una trata un aspecto específico en relación a Dios. Ok, se divide en varias disciplinas y trata algún aspecto específico. Gracias. Camila, ¿quieres hablar o ya hablaste? Ah, no. María de Lourdes, adelante. María de Lourdes, si enciendes tu micrófono para que te escuchemos, por favor. María de Lourdes, tienes la mano levantada, pero si enciendes tu micrófono te podemos escuchar. Que parece que tiene ahí una dificultad. Ana Guadalupe Camacho, Sí, pues yo de vi la iglesia. ok, muchas gracias. Entonces, ¿nos repites las tres columnas, por favor, Ana Guadalupe? Sí, con mucho, Sagradas Escrituras, Sagrada Tradición y Magisterio de la Iglesia. Muy bien, entonces estas son, digamos, las columnas, los pilares de la teología, ¿sí? Gracias, Ana Guadalupe. Balbi, adelante. Maestro, el estudio de la teología es la disciplina que estudia el conjunto de conocimiento acerca de Dios, sus atributos, sus perfecciones, el estudio de los creyentes que tratan de comprender más profundamente la palabra de Dios, de exponerla de manera ordenada y sistemática en base a las Sagradas Escrituras. Ok, muchas gracias, Balbi. Una definición ya más técnica. Ujú. Ana María Jiménez, adelante. Sí. De una manera. Gracias, Ana María. Pues bien, ¿alguien más? Lo que usted nos ha de compartir, sí tiene precisamente que ver, tiene que ver con la definición de teología. Ya nos decían y nos decían, bueno, hay varias ramas, hay pilares, ¿no? De la teología, y todo eso es en conjunto, también en la vida, también en la vida diaria, pues se va teniendo precisamente esta visión. Vamos a ir definiendo, vamos a ir nosotros teniendo esta visión sobre la teología. Bueno, si nosotros lo vemos desde una cuestión etimológica, pues la teología viene de dos raíces, teos, Dios, y logos, que sería estudio o tratado. De tal manera que desde la etimología, nosotros podemos decir que la teología es el estudio de Dios o el estudio de las cosas de Dios. ¿Mm? Y esto lo vemos pues a partir etimológicas. Se dan cuenta, ya en las participaciones aparece precisamente esta definición, ¿no? Estudio de Dios, estudio de las cosas de Dios, estudio precisamente de este ser que nosotros llamamos Dios. ¿Qué más encontramos? Bueno, pues nosotros también tenemos una definición de teología que ya va a ser más elaborada, ¿no? Entonces, esta es la teología, es la reflexión científica sobre la revelación divina que la Iglesia acepta como verdad salvadora universal por medio de la fe. Entonces, vean, ya tenemos aquí
pues una cuestión ya de una definición más elaborada, de una definición ya más técnica. Y bueno, aquí encontramos esto en este documento que es la teología hoy, que podemos ver ahí en vatican.va, pero vamos a ir desglosando. Reflexión sobre la revelación, perdón, reflexión científica sobre la revelación divina. Entonces, en el Catecismo de la Iglesia Católica, la fe se define como la respuesta del hombre a Dios que se revela. Dios que se revela, el hombre que responde. Entonces, esta reflexión científica que hace precisamente el hombre, es decir, que la Iglesia acepta como verdad salvadora. La Iglesia, con todo lo que engloba la Iglesia, ya nos decían aquí, ¿no? Está la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio, vamos siendo todos parte de esta Iglesia, porque también es importante mencionar que se encuentra el sensus fidei, que es el sentido de fe. Eso que nosotros tenemos también, todos los cristianos, en este sentido, cristianos católicos, todos los bautizados, que tenemos este sentido de fe, por medio de la fe. Entonces tenemos esta cuestión, esta definición más elaborada, y que bueno, nos invita a qué, a que nosotros podamos acercarnos a un conocimiento cada vez más puntual, más fundamentado, un conocimiento mayor, y que podamos, como bien decían, servir a los demás, servir en donde nos encontremos, nosotros podamos tener elementos más sólidos para poder hacer nuestro servicio. Ya decían, la teología tiene tres pilares, ¿no? Que es la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Bueno, dice la definición, aquello que la Iglesia acepta como verdadero, como revelado. Nosotros encontramos precisamente que en la elaboración de la Sagrada Escritura hay varios pasos. Es decir, hay una revelación que se da de Dios al hombre, y esta revelación, este encuentro entre Dios y el hombre, se va transmitiendo en un primer momento de generación en generación de manera oral. Y en un momento específico de la historia de este pueblo, de esta comunidad, se va a poner por escrito. Entonces, ya viene con las experiencias, ya viene con una elaboración de fe, ya viene con una argumentación, con fundamentos de la vivencia de aquello que se les ha revelado, ¿no? Y en el caminar precisamente de esta construcción está la tradición, las cuestiones que tradicionalmente podemos nosotros encontrar, que son también un fundamento muy grande, es pilar para la teología, la tradición y el magisterio. El magisterio que comienza precisamente con los apóstoles y que después con sus sucesores, es decir, los obispos, van a, van a ir teniendo la responsabilidad de velar por precisamente este depósito de la fe, por esta cuestión de la Sagrada Escritura, del magisterio, perdón, de la tradición, y todo se va a dar precisamente a partir del magisterio. Repito, para ello también es muy importante el sentido de fe, el sensus fidei, como se le conoce. Bueno, ¿para qué nos va a servir la teología? Es una pregunta que podemos hacernos. Y podemos responder lo siguiente. Para entender la fe como revelación, sin dejar de lado la razón y el diálogo. Es muy importante. La fe no puede ser ciega. La fe no es algo que se da a partir de la nada, sino que debe tener un fundamento. Por eso es importante la razón y el diálogo.
que son esenciales para comprender la realidad sociocultural desde otras perspectivas. Es decir, lo que nosotros vamos a estudiar, lo que nosotros vamos a ver, tiene que servirnos para iluminar nuestra realidad, para iluminar precisamente nuestra forma hoy, nuestro contexto sociocultural, nuestro contexto socioeconómico, nuestro contexto sociopolítico. Sí, todos somos políticos por naturaleza, dice Aristóteles. Y en ese sentido, por ejemplo, si hablamos de la política, pues el Papa nos habla y nos invita a hacer buena política en la encíclica Fratelli Tutti. Pero precisamente es ¿por qué? Porque tenemos que entrar en diálogo, en la razón. La fe ha de permear en los diferentes espacios donde nos movamos. ¿Pero de qué manera? Ah, pues con nuestros dichos, con nuestras obras, perdón, y en donde se pueda, pues, ¿por qué no? En el diálogo con otros, con los demás. No que seamos nosotros y nosotros, no, sino que hay diversidad de pensamientos. Pero para poder dialogar, debemos nosotros conocer, debemos nosotros saber qué dice la revelación de lo que creemos. Y para poder hacer como San Pedro nos invita, dar razón de nuestra esperanza. Entonces, desde aquí podemos, pues, iluminar precisamente nuestra realidad. Podemos iluminar lo que está pasando en nuestra vida. ¿No? Decían ya que dentro del área de la teología hay diferentes ramas y encontramos entonces que puede haber desde la moral, la dogmática, perdón, la teología filosófica, la teología de la liberación, la teología fundamental, la teología del cuerpo, la teología feminista, la teología bíblica, y podemos, la teología sacramental, la teología, podemos, hay muchas ramas, pero parten de los tres pilares: Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Cada una de esas ramas pues va a tener su materia específica de estudio. En nuestro caso, pues nos corresponde abordar la teología bíblica. Entonces, cuando nosotros unimos teología y Biblia, ya con los conocimientos que ustedes tienen, con lo que vamos avanzando, ¿qué entiendes por teología bíblica? Ya dijimos que era la teología, vimos un poco el desarrollo, ustedes ya vieron la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué entiendes? Ana María Jiménez, adelante, por favor. La teología bíblica es la rama de precisamente de la teología que se encarga de estudiar los libros que conforman la Sagrada Escritura, en el caso de nuestra Sagrada Escritura de los 73 libros. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. ¿Alguien más? Camila, adelante. La teología bíblica es pues, una rama de la teología que estudia la Sagrada Escritura. Esta se encarga de analizar la revelación contenida pues, en la Sagrada Escritura y que pues esta al mismo tiempo intenta dar cuenta, entender el actuar de Dios en el ser humano y en la historia de la humanidad. Muchas gracias, Camila. Bien, ¿alguien más? Sí, sí. Adelante, Ana Bueno, Guadalupe. todo esto igual, aquí aumentaría, que es también una reflexión científica derivada de la teología, y aquí, al ser científica, pues se introducen dos métodos que sería la hermenéutica y la exégesis. Ok, aquí la hermenéutica y la exégesis, algo también muy importante, ¿no? Así como se puede, bueno, la hermenéutica, que es la interpretación, ¿no? El desglose, la exégesis, que van un tanto similares, pero sí tienen sus características cada uno.
Pero sí, ahí también está, porque debemos aprender a hacerlo para poder dar respuesta, como decíamos al final, ¿no? ¿Cómo lo actualizamos? ¿Cómo actualizamos este mensaje que se dio hace 2000 años, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo actualizamos al 2023, ¿no? Así es, sí. ¿Cómo lo Gracias. vamos? Tenemos que estar también ahí, pues pendientes de estas dos áreas que son también sumamente importantes. Gracias, Ana Guadalupe. Balbi, adelante. Balbi, adelante. Puedes activar tu micrófono y compartirnos. No sé si Balbi nos está escuchando. Balbi, ¿nos escuchas? Puedes escribir también aquí en el chat. Ah, miren, aquí Ah, ok. estoy. Bueno, ¿ya me escuchan? Ya te escuchamos, Bueno, Balbi. sí. Ok. Es la regla o la norma de fe que debe ser tomada en cuenta para la correcta interpretación de un texto bíblico a la luz de las Sagradas Escrituras. También que es aceptada por la Iglesia. Todo está dentro de un plan salvífico y una verdad revelada. Pero esta definición de qué es, Balbi. Es una definición de la teología bíblica. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Bien, es como tiene que estar también, pues, aceptada, dice Balbi. Bueno, ya mencionábamos tres pilares: Sagrada Escritura, tradición y magisterio, que es precisamente quien va a revisar, quien va a tener preciso esta responsabilidad de dar respuesta a las diversas interpretaciones, a las diversas exégesis que se vayan dando sobre la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Veamos entonces, ¿qué es la teología bíblica? Pues la rama de la teología que se encarga de estudiar, como ya nos decía, y analizar los libros que conforman la Sagrada Escritura. Escritura. Sí, es decir, va precisamente a estudiar, pero va más allá, o sea, no solamente es la cuestión de ver la Biblia, 73 libros, y tantos del Antiguo Testamento, tantos del Nuevo Testamento, o por grupos, ¿no? Pentateuco, históricos, proféticos, etcétera. Hay diferentes formas en que se va estudiando, pero aquí también es el rescatar el mensaje teológico. ¿Qué nos dice? ¿Hacia dónde nos invita? ¿Hacia dónde nos va dirigiendo el texto bíblico? Ujú. Entonces, la teología bíblica analiza la revelación contenida en la escritura que da cuenta del actuar de Dios en la historia del ser humano. Las vean cómo es, sí, la escritura, pero se va a analizar cómo es que Dios actúa en la historia. Porque Dios, cuando se revela al ser humano, lo interpela. Dios interpela al ser humano. Y entonces, precisamente, ese actuar de Dios está en una historia concreta. Si bien sabemos que la Sagrada Escritura no es un libro histórico, es decir, no es un libro de historia, bien si decimos y podemos entender y comprender y encontramos elementos históricos dentro del texto. Lo que se narra en la Sagrada Escritura es una historia salvífica. Entonces, esta historia salvífica tiene diferentes géneros literarios y tiene también elementos que históricamente se pueden comprobar, como el hecho de que Herodes pues era el rey, ¿no? De esta región en la que vivió Jesús, en la que vivían la comunidad judía y otros tantos elementos que podemos encontrar ya desde el Antiguo Testamento. ¿Pero qué? Porque Dios actúa precisamente en la historia del ser humano. El actuar de Dios se da precisamente en esta historia del ser
humano. ¿Para qué nos sirve la teología bíblica? Bueno, pues nos sirve, pongo aquí dos puntos, para analizar el mensaje divino dado al pueblo judío o cristiano y para actualizar el mensaje divino en cada texto. Podemos también decir que es para que Dios siga interpelando al ser humano en su historia, para que el hombre siga dando respuesta a Dios en su historia, para que el ser humano pues siga escuchando ese llamado de Dios a que, vamos a decir, a ser fraternos, a luchar por la justicia, a ver por el pobre. Por cierto, el domingo pasado acabamos de celebrar la Jornada Mundial por el Pobre, por los pobres, ¿no? Entonces, vean, nosotros estamos pues invitados, ¿no? ¿Para qué? Analizar ese mensaje y actualizarlo. ¿Dónde? Pues en nuestras realidades, en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestra historia. Perfecto. ¿Qué tenemos de fundamentos de la teología y la espiritualidad bíblica? Pues tenemos que la teología bíblica nace más o menos entre el 1500 y el 1700, esta colegia bíblica. El nombre de teología bíblica lo usó por primera vez Christman en el 1629 y la primera obra que poseemos con este nombre es la de Henricus Adiens, Teología Bíblica, editada y bueno, dada en Denver en 1643. Eso es lo que nosotros tenemos, eso es lo que nosotros podemos ir viendo, podemos ir avanzando y podemos ir revisando de tal manera. Bueno, la espiritualidad del Nuevo Testamento. Carne y espíritu son dos categorías que están y forman parte de un estilo de vida. Es decir, cuando nosotros hablamos de carne y espíritu, hablamos ya en un contexto que es propiamente posterior al anuncio de Jesús. Para los judíos no hay una división entre el espíritu, el alma. Los judíos son uno solo, ¿no? No hay división, no hay separación. Pues esto de la separación del alma y del cuerpo, del espíritu, viene precisamente con una influencia filosófica de Platón que permeó a San Agustín, que permeó al mundo cristiano y que entonces en el mundo cristiano nosotros oramos por el eterno descanso del alma, ¿no? O hablamos también del espíritu. Pero aquí decimos, carne y espíritu son dos categorías que están y forman parte de un solo estilo de vida. Un solo estilo de vida. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? No, maestros, todo bien. Todo bien. Gracias. Nosotros decimos que la espiritualidad del Nuevo Testamento, vos podemos ver esto. La cruz de Jesús es el modelo más claro de una espiritualidad auténticamente cristiana. Inspirada en las enseñanzas del Nuevo Testamento, es a la vez signo de identificación absoluta con Dios y también de solidaridad total con el mundo. En la cruz nosotros vamos a encontrar el centro. En la cruz nosotros vamos a encontrar el esplendor de Jesús. Pero también en la cruz vamos a encontrar, paradójicamente, voy a utilizar esta palabra, el poder de Dios. Ahí precisamente nosotros vamos a encontrar la magnanimidad de Dios. Digamos, ¿cómo? ¿Por qué en la cruz? Sí, porque nosotros hemos de recordar que la cruz es el signo a partir del cual precisamente Jesús nos muestra su rostro, nos muestra el rostro amoroso de Dios. Es el signo a partir del cual
Jesús muestra la divinidad. No porque en su vida no lo haya mostrado, sino porque ahí se ve más claramente. Dios ha muerto, ¿no? Precisamente Jesús muere en la cruz y en la debilidad nos muestra este esplendor. Por eso, Jesús, ¿no? La cruz de Jesús es el modelo más claro de una espiritualidad auténticamente cristiana, porque se da, porque se dona, porque se solidariza, porque se entrega, porque asimismo pues hace la voluntad de Dios, porque aun cuando siente el abandono, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sigue firme. Entonces, allí encontramos precisamente la grandeza de, pues, de Dios, ¿no? Entonces, la espiritualidad del Nuevo Testamento, la espiritualidad cristiana, puede definirse como el proceso de seguimiento de Jesucristo bajo el impulso del Espíritu en el contexto de una nueva convivencia radical de la fe en la comunidad mesiánica. Proceso de seguimiento de Jesucristo bajo el impulso del Espíritu. Entonces vean cómo es. Precisamente tenemos un proceso. No se va a dar de la noche a la mañana. Todos nosotros hemos tenido un proceso y este proceso ha tenido sus etapas. Una etapa de encuentro, una etapa de crecimiento, una etapa de asimilación. Inclusive puede haber etapas de decepción, puede haber etapas de dolor en nuestro proceso del conocimiento de Jesús, del conocimiento de la iglesia, pero lo que nos impulsa es el Espíritu. ¿Y dónde se va manifestando en esta convivencia en medio de una comunidad mesiánica? ¿Qué se entiende por Mesías? ¿Alguien que nos comparta? ¿Qué se entiende por Mesías? Si hablamos de una comunidad mesiánica, ¿qué sería el mesianismo? ¿Qué sería Mesías? ¿Qué sería? ¿Alguien? Adelante, Camila. Bueno, Mesías significa el ungido de Dios. Entonces, una comunidad mesiánica podía ser nosotros como comunidad, como pueblo de Dios, eh, mesiánica porque somos ungidos por Dios y está Cristo, que es el ungido, el Hijo de Dios, y Él se da a nosotros. Ok, entonces es el ungido que se da en Dios y Él se da en nosotros. Gracias, Camila. Norma Angélica, adelante. Buenas tardes, profesor. Buenas Yo tardes. entiendo que igual que los apóstoles o los discípulos compartían con Mesías es ungido y Salvador, que era el Salvador que ellos esperaban. Y al igual que los apóstoles compartían la historia de salvación con Cristo, vivo y presente, nosotros los bautizados compartimos a Cristo vivo y presente en el sacramento del altar. Ok, Gracias, maestro. compartimos. Fíjate, ya llegó a la cuestión sacramentaria, ¿no? Norma nos lo dice. Así como compartían, se fue compartiendo. Muy bien, una comunidad mesiánica. ¿Alguien más que nos diga qué entiende, qué puede ver ahí sobre el Mesías? ¿Qué es? ¿Quién es? Adelante, Gaby. Mesías es el enviado, ¿no? Él es el enviado. Entonces, una comunidad mesiánica, pues yo entiendo que es la comunidad que esperaba a aquel que iba a ser enviado por Dios y que siempre, Ok, que esperaba ser enviado. no, que esperaban. El enviado Mesías es el enviado, ¿no? Y una comunidad mesiánica, entiendo que son los que esperaban al Mesías. Ok, vamos, ahí entiendo qué es lo que esperaban al Mesías.
Muy bien, Gaby, gracias. María del Rosario, adelante. Bueno, yo entiendo que el Mesías es el redentor enviado por Dios para salvar a la humanidad. Entonces, una comunidad mesiánica seríamos nosotros salvándonos en grupo, tratando de salvar nosotros también a nosotros mismos y a la comunidad, a los demás. Eso sería, siento yo, una comunidad mesiánica, que entre todos unidos en grupo logremos la salvación. Ok, entonces todos formamos parte de esta comunidad en razón precisamente para llegar a la salvación. Gracias, Ajá. María del Rosario. Ana María Jiménez, adelante. Bueno, ya así como estuvieron diciendo, hago eco que es el Salvador enviado por Dios y fue anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel. Pero nosotros también en esta actualidad, pues somos enviados para proclamar la palabra de Dios y pues en ese caso, pues es el Salvador enviado por Dios. Y Ok, nosotros seríamos también parte de esa comunidad, ya no nada más del pueblo de Israel, sino nosotros también. Eso sería. Gracias. perdón, gracias, Ana María. Ana Guadalupe, adelante. Y pues bueno, todo esto es el Mesías, el ungido, el Cristos, el que nos viene a salvar, el que nos viene a redimir. ¿Y quién es él? Pues es Jesucristo. Por medio de Jesucristo hemos sido salvados, hemos sido redimidos. Muy bien. Fíjense cómo, gracias, todo lo que dicen está muy bien. Vamos a leer otra vez. La espiritualidad cristiana puede definirse como el proceso, primero, de seguimiento de Jesús, ¿no? De Jesucristo. Pero para seguir a Jesús, ¿qué necesitamos? Vamos a Creer en Darnos Jesucristo. con él. Pues Configurar. decir sí, El impulso del Espíritu Santo. Ok, La fe. Conocerlo. ahorita Yo vamos a creo ir que conocerlo. conocerlo. Fíjense, primero tenemos que conocerlo. Y luego viene en ese proceso el que por nosotros podamos decir tener fe en él. Pero lo primero es conocer a Jesús. O sea, no podemos ir de aquí quienes son casados, casadas, pues recuerden, a ver, su esposo, su esposa, eh, bueno, o sea, su esposo, su esposa, perdón, no llegó así como de un extraño y dijo, oye, vamos a casarnos, y ustedes dijeron, ah, sí, sí, vamos a casarnos, ¿no? No, ¿qué tuvieron que hacer? Conocerse, mínimamente, ¿no? Entonces, el seguimiento de Jesús nos invita primero, o nos indica primero tenemos que conocerlo. Y en ese conocerlo, nosotros podemos dar una respuesta a partir precisamente que es la fe, la respuesta del hombre a Dios que se revela. Ujú. Y entonces podemos seguir a Jesús. Evidentemente, en este seguimiento, pues está el impulso del Espíritu, ¿no? Y este seguimiento se va a dar en medio de una convivencia comunitaria. ¿Cómo conocimos a Jesús? A ver, recuerda, ¿quién te presentó a Jesús? ¿Cómo lo conociste? Bueno, ¿cómo lo sigues conociendo? ¿Cómo lo seguimos conociendo? Pero ¿quién te lo presentó? Primero Mi nuestros familia. padres que nos injertaron en el bautismo y profesaron la fe por nosotros. Y en la infancia nos fueron hablando de Dios. Nos llevaban a misa y nos lo revelaban en la catequesis. Ok, en tu caso fue tu familia y luego lo que te fueron presentando, ¿sí? Y luego en la catequesis, ¿ok? Sí, maestro. En tu caso, Norma. ¿Alguien más? El la comunidad también te guía, profesor. En la comunidad también.
Pero fíjate, ya aquí metes es la familia, la catequesis, la comunidad. Ujú. Entonces, eso quiere decir que tú, Ana Guadalupe, has tenido la fortuna de tener una comunidad que te esté guiando. Perdón, fui Patricia Aguilar. Ah, perdón, Pati. Perdón. Es que como veo aquí a Ana, pero Pati, entonces también Perdón, la porque no abrí comunidad. mi cámara y no tampoco no levanté la mano. Perdónenme, por favor. No, no, gracias, Pati. Pero vean, la comunidad también, ¿no? Tiene ahí también algo importante. Ahora, Valvi, adelante. perdón, Sí, ahora Ana sí que es que Guadalupe. también yo iba a hablar, pero primero Balbi. Ok. Ok, yo lo he conocido, bueno, siempre desde la infancia, en la familia, en la comunidad, lo he conocido superficialmente, pero con mis maestros en el estudio he conocido a profundidad y he aprendido a amarlo más en profundidad. Ok, fíjate, ya se van agregando sus elementos. La familia, la catequesis, la comunidad, los maestros, ¿no? Dices, lo he conocido más. Vamos, vean, va incrementando. Ana Guadalupe, La adelante. Sí, Biblia. gracias. Bueno, para mí es cierto todo lo que han dicho, pero todo esto ha sido por gracia del Espíritu Santo. Dios siempre sale a nuestro encuentro a través de las personas, de todo lo que dijeron, ¿verdad? Entonces, ese encuentro que yo he tenido con Jesucristo, nuestro Señor, ha sido el que ha detonado mi cambio de vida. Y ese encuentro, pues siempre Dios salió a mi encuentro a través de todo esto que han dicho. Muchas gracias, Ana Guadalupe. Porque fíjate, porque el encuentro entonces interpela nuestra persona. Ujú. Y esa interpelación da origen también a algunos cambios, algunas modificaciones, y cada uno de nosotros lo sabe. Para algunos fue a lo mejor un poco más fácil aceptarlo, para otros a lo mejor no tanto, y otros a lo mejor seguimos en ese proceso, ¿no? Entonces, pero vamos viendo todo lo que aquí nos va diciendo, ¿no? El contexto, la convivencia, la comunidad, ¿no? Que es muy importante, la comunidad es muy importante. Ana María Jiménez, adelante. Bueno, todo lo que han dicho efectivamente, ¿verdad? Desde el seno familiar, por lo menos a mí me fueron hablando de Jesús, pero es a lo largo de toda la vida, en ese proceso que nos hace ir conociendo más y más a Jesús, no nada más por un primer encuentro, sino por muchos encuentros que vamos teniendo a lo largo de la vida y que, resumiendo, hay algo muy importante, porque Dios nos llama, pero también nosotros podemos decir sí o no, porque respeta nuestra voluntad. Y en este caso, pues yo creo que nos debemos sentir privilegiados, o en el caso mío, pues así me siento, porque digo, bueno, he aceptado, sé que no lo conozco al 100% porque, vuelvo a repetir, es un proceso, yo así lo veo, que lo voy a ir conociendo más y más y más para que yo pueda pues seguir en este estudio que nunca termina, que siempre me va a sorprender en su enseñanza, en esa, llevar esa vida, esa espiritualidad cristiana. Eso es todo. Gracias. Gracias, Ana María. Fíjense cómo precisamente ya tenemos más elementos y ahora podemos leer esta definición de espiritualidad desde otra visión, fíjense. Puede definirse como el proceso de seguimiento de Jesucristo bajo el impulso del Espíritu en el contexto de una convivencia radical de la fe en la comunidad mesiánica. Decían, Mesías es el enviado. Ah, ok. Todos los bautizados somos enviados. Todos. Evidentemente necesitamos una preparación, necesitamos acrecentar nuestro conocimiento, nuestra vivencia, nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una experiencia.
y una experiencia que se da entre dos personas. Esas dos personas, ¿quiénes son? Jesús Y y yo. nosotros. Jesús y tú. Jesús y yo. ¿En medio de qué? De una comunidad. O sea, nosotros tenemos esto. ¿Y esto qué tiene que ver con nuestra materia, no? Dirían, bueno, sí, profe, y luego los evangelios sinópticos, ¿qué? Ah, los evangelios sinópticos, precisamente, van a recobrar, van a ir poniendo por escrito las experiencias de las diferentes comunidades. ¿Cuáles comunidades? Las primeras comunidades cristianas. Estas comunidades que que fueron viviendo, primero, que escucharon el mensaje de Jesús, que creyeron en Jesús, que creyeron en los enviados de Jesús, ¿no? En los apóstoles, y que fueron formando precisamente estos grupos comunitarios. ¿Por qué se les nombra sinópticos? Ah, porque los Tienen una evangelios, misma fuente. sí, tienen una misma fuente o se pueden mirar bajo el mismo ojo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esto, los evangelios sinópticos van a tener textos que van a aparecer en los tres, o al menos en dos de ellos. Entonces tenemos varios relatos. Sí, ¿me das para un cigarro? Se me olvidó mi bolsa de agua. Norma Angélica, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Entonces, vean, nosotros tenemos una fuente que se llama Q, que es el origen, se dice en la teoría, de los evangelios sinópticos. Pero en la lectura, pues vamos a encontrar, por ejemplo, el Padre Nuestro, está en algunos textos, de los diferentes textos de los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Y Lucas. Entonces, estos tres van a tener algunos textos, repito, parecidos, ¿no? Van a tener sus propias características, van a tener sus propias formas de manifestarse, de darse. Entonces, los evangelios sinópticos se escriben más o menos el primero 30 años después de la muerte de Jesús. Entre el 60 y entre la década de los 60 y la década de los 70 se van a escribir los evangelios sinópticos. Antes ya se habían escrito las cartas paulinas, pero estos evangelios son el resultado, repito, de estas experiencias que van dando precisamente cuenta de una comunidad en específico. Veremos desde cada uno de los evangelios, a la comunidad a la que se dirige, algún contexto, por qué tiene una línea que podemos seguir de estudio en el evangelio. Pues veremos y analizaremos algunos de los textos que están ahí bajo esta mirada, esta espiritualidad, ¿no? Este seguimiento de Jesús, el impulso del Espíritu y precisamente la cuestión muy importante de la comunidad mesiánica. De tal manera que cada uno de nosotros tenga elementos cada vez más sólidos para poder presentarse, para poder tener un diálogo, dar razón de su fe a los demás, ¿vale? Entonces, por ahí vamos bien, vamos en esta línea. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Los escucho.
¿Alguien? Yo tengo una Adelante, pregunta. adelante, Gaby. Este es respecto a los judíos. Yo entiendo que la religión judía no todos aceptaron que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿ellos nunca tuvieron Mesías y por eso se quedaron nada más con el Antiguo Testamento? ¿O cómo fue ahí? No, tenemos que entender que los judíos tienen precisamente esta convicción de que hay un solo Dios. Iniciamos de que hay un solo Dios, ¿no? Y en su constructo, en su concepto, Dios no se puede hacer hombre, porque Dios está fuera de todos los límites. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? En esta promesa que Dios les hace, ellos siguen siendo el pueblo elegido. Entonces, ¿cómo es el pensamiento? Nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Y si vemos en el contexto de Jesús, por eso a los samaritanos nos excluyen. Por eso los samaritanos son como perros, dice el texto, para los judíos. Porque ellos tienen esta cuestión cultural, religiosa, de somos el pueblo elegido. Entonces, ellos pues siguen en esta lógica de creer en este solo Dios. ¿Bajo qué? Bajo sus términos. Algo fundamental para los judíos era el templo, pero ya no hay templo. Fue destruido hacia el año 70. ¿No? ¿Qué es lo que tienen ahora? Pues sinagogas, pero siguen teniendo estas costumbres. ¿No? Y como en todas las religiones, hay judíos que son muy radicales en sus creencias y hay judíos que son más abiertos. ¿No? Entonces, pero no es, ¿por qué no aceptaron a Jesús? Porque Jesús primero no tiene linaje. Recuerden que para ellos el linaje era muy importante. Jesús no viene de un linaje sacerdotal. Y los mismos judíos en el texto dicen, ¿quién es este? ¿No? ¿Que no conocemos a sus padres? ¿Que no es el hijo del carpintero? ¿Cómo nos va a venir a enseñar a nosotros? Pues bien, ya desde ahí vamos viendo cómo el pensamiento se va alejando de la práctica. De hecho, vamos a ir viendo cómo Jesús da su mensaje primero a los judíos, pero los judíos lo van a rechazar. Y entonces Jesús comienza su mensaje y lo hace fuera del templo, no en los lugares donde habitualmente ellos predicaban. Entonces va a la aldea, va al río, va a la montaña, va a la casa. Hoy el texto bíblico de hoy, ¿no? Bájate porque hoy voy a comer en tu casa, ¿no? Y entonces comienza una nueva forma de dirigirse, de vivir, de hacer comunidad. Entonces, por eso también le recriminan, ¿por qué tus discípulos no se purifican? ¿Por qué comes entre pues paganos? ¿Por qué dejas que las prostitutas se acerquen a ti? Porque Jesús está precisamente en otra lógica. Entonces, viene todo el rechazo y algunos judíos, claro, los apóstoles para empezar, pues se convierten, creen en Jesús y algunos otros también, muchos, otros tantos no, y siguen hasta hoy precisamente su creencia, su religión. Pero no sé si te esclarezco, Gaby, tu Sí, duda. muchas gracias. Sí, porque si Jesús era judío y murió siendo judío, él también esperaba al Mesías, ¿no? Pero él pues ya más adelante se da cuenta que es el Hijo de Dios. Sí, él va descubriendo precisamente que eso no está acorde a lo que Dios quiere. O sea, que no, lo que están haciendo, pues no va en el sentido, y él mismo lo dice, ¿no?
han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, ¿no? Sepulcros blanqueados, ¿no? Ustedes tienen cargas pesadas sobre los demás, y entonces va dando ciertos discursos, ciertos textos que va haciendo, ¿no? La ley por la ley mata, ¿no? El mismo Jesús, que es lícito, ¿no? Es salvar la vida de una persona en sábado o dejar que se muera. Entonces Jesús pone precisamente en digamos como que los pone entre la espada y la pared. Cuando a él lo quieren poner entre la espada y la pared, Jesús responde con sabiduría y entonces no tienen armas con que defenderlo, ¿no? O con que defenderse, perdón. Entonces, pero Jesús va dando esto. O sea, no he venido a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento. Entonces, por ahí se disocia. Recordemos ahora, para ir cerrando, Gaby, que Muchas gracias. hay 3 religiones monoteístas o bien religiones abrámicas, se les llama. ¿Mm? Estas 3 son el judaísmo, ¿no? El cristianismo y el islam. ¿Por qué se les llama religiones abrámicas? Porque las 3 tenemos como nuestro padre en la fe a Abraham. Entonces, pues los musulmanes, pues vienen, los islámicos, pues su raíz viene de Ismael, Ismael que fue el primogénito de Abraham, ¿no? Recordemos que Abraham no podía y su esposa no podían tener hijos, ¿no? Y entonces del hijo de Agar, que era la esclava se me va el nombre de Sara, eh, nace Ismael, ¿no? Y de ahí viene precisamente la cuestión del Islam, ¿no? Y bueno, después vendrá Isaac, y después de ahí de Isaac vendrán los judíos. Y nacerá Jesús, y nosotros pues somos, pero tenemos nuestro padre en la fe es Abraham. Solo como para ir cerrando, ¿no? Entonces, preciso aquí, cuando vamos analizando, es el caminar de las comunidades que se van gestando y que dan origen a estos escritos. Que primero, evidentemente, como toda la escritura, los dichos y hechos de Jesús se fueron prolongando de generación en generación de manera oral. Y en un momento determinado de la historia se pusieron por escrito. Y se escribieron muchas cosas, pero no todo lo que se escribió pertenece al canon, a la norma, a la Sagrada Escritura. ¿Mm? Hay elementos que nosotros podemos rescatar, por ejemplo, de los evangelios apócrifos, ¿no? Por ejemplo, lo de hoy, ¿qué celebramos hoy? La presentación de la Virgen María en el templo. Sí. Eso no está en ningún texto No. de la Biblia, vaya pues, ¿no? Pero Mm. sí hay una recopilación, ¿no? de otros textos apócrifos en donde se narra, ¿no? Que fue presentada, que fue al templo, ¿no? Fue consagrada a Dios. Entonces se toma esa parte. ¿Para qué? Y hoy celebramos la presentación, ¿no? Estamos próximos a iniciar el Adviento, ¿no? Y entonces, en el Adviento recordemos, pues bueno, que hay un anuncio, ¿no? O sea, el ángel le anuncia a María. La Virgen María. Bueno, nosotros encontramos en los evangelios que la respuesta de María fue, hágase en mí según tu palabra. Pero podemos revisar uno de los evangelios apócrifos, un diálogo muy bueno, muy hermoso, que se da entre el ángel y María, ¿no? Así y María pregunta, ¿yo cómo sé que tú verdaderamente eres un ángel? ¿Y cómo sé yo que tú no me vas a engañar? ¿Y cómo sé yo que tú sí eres enviado por Dios? Entonces, porque pues van en lo humano, pues imagínense a una chica que dice, como dice María,
yo no conozco varón y que de pronto le digan, es que vas a ser mamá. Sí, ¿cómo? Por eso María no responde, ¿eso cómo va a ser posible si yo no conozco varón? Ah, y el diálogo, ¿no? Que tenemos que entender precisamente este mensaje. Dios lo ha hecho posible. Entonces, si leemos el texto bíblico, es María entonces dice, hágase en mí, ¿no? Pero podemos rescatar otros. Nosotros vamos a revisar los evangelios sinópticos, cada uno, decimos, tienen un origen, la fuente Q, que no se sabe, pero son experiencias. A partir de la experiencia que en algún momento se pone por escrito. Y recordemos que pues está el agiógrafo, que es el que escribe, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y no es que sea un títere de Dios, sino que precisamente en esta inspiración se pone por escrito en orden a la salvación. Recordemos, este es un libro salvífico. ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta acá? Y yo sí tengo una duda. Adelante. Bueno, cuando comenzamos ahorita la sesión, me quedó una duda entre lo que dijo usted, que carne y espíritu son dos categorías que forman parte de un mismo estilo de vida, y allí me quedó esa duda. No alcanzo. Ah, ok. Sí, nosotros de pronto podemos entender, o muchas personas entienden que las cosas espirituales pertenecen a otro plano, pertenecen a otro mundo o a otra dimensión. No. La espiritualidad es algo que se encarna, es algo que está en el ser humano. Y la espiritualidad solo tiene una manera de manifestarse. ¿Cuál es esa manera? Nosotros. Es decir, nuestros dichos, nuestros hechos. No hay otra manera. Por eso son uno solo. Porque el vehículo a partir del cual se va a expresar esa espiritualidad somos cada uno de nosotros. Y esa espiritualidad va creciendo a la manera en que nos acercamos y conocemos, aceptamos a Jesús, pero también en la manera en que nosotros somos parte de una comunidad. ¿Sí me explico? Por eso Sí, esta comunidad también es mesiánica, por eso nosotros también hemos sido enviados. Pues yo les decía, desde nuestro bautismo, también nosotros tenemos esta responsabilidad de demostrarle a los demás el rostro amoroso de Dios. Pero es a partir de nuestros actos. Por eso decíamos que Jesús en la cruz se manifiesta el esplendor. ¿Por qué? Porque ahí se dona, porque ahí se entrega, porque ahí precisamente se solidariza, porque ahí se manifiesta en esplendor su fraternidad. Pero son sus dichos y sus hechos. La espiritualidad no es algo fuera de, sino ahí concretamente. ¿Sí queda bien, Camila? sí, sí, muy Gracias. bien. María del Rosario, adelante. Entonces, en estos términos que usted está explicando de la espiritualidad que se encarna y se expresa a través de cada uno de nosotros, ¿el término carne se puede entender como el cuerpo? Ah, ok, muy buena pregunta. Entendamos que por ejemplo, si es el cuerpo, ¿sí? Y nosotros tenemos el bazar, que se expresa como carne, como familiaridad. El bazar es un término hebreo, ¿no? Que nos va precisamente, el término hebreo connota varias cosas. Primero, lo físico y con quien yo me puedo relacionar. Soy parte de la creación, con toda la creación, pero también tengo una familia, con toda mi familia. Entonces, pero es la carne. Ujú. Esto que nosotros vemos. Y no hay otro vehículo a partir del cual se exprese lo espiritual que no sea a partir de esto.
Pero lo espiritual no es que yo esté todo el tiempo así o así, no. Lo espiritual es cómo yo me relaciono, cómo yo me expreso, cómo yo me dirijo, cómo yo manifiesto lo que creo con lo que digo y lo que hago. ¿Ya me explico? Sí, sí, ya. Muchas gracias. Sí. Gracias, María del Rosario. ¿Alguien más? Maestro, pero no Adelante, puedo poner mi manita porque ya no veo ahí la barrita. no te preocupes. Bueno, entonces puedo decir que la espiritualidad es un estilo de vida. Si yo me digo cristiana y tengo una espiritualidad cristiana, entonces debo seguir la enseñanza de Jesús dentro de una comunidad. ¿Es correcto lo que Sí, acabo de decir? es correcto. Y Sí. dentro de la espiritualidad también hay espiritualidades. Ya lo veíamos en el módulo anterior, porque hay, por ejemplo, la espiritualidad cristiana, el fundamento es Cristo, pero hay ciertos carismas o ciertas áreas que se dan, por ejemplo, los franciscanos tienen como una cierta línea, vamos a decirlo así. Los jesuitas tienen una cierta línea. Los lasallistas tienen una cierta línea. Los mercedarios tienen una cierta línea. El fundamento es Jesús. Pero cada uno de ellos, de los que acabamos de mencionar, y otros tantos, tienen ciertas características, ciertos elementos, vamos a decirlo, propios, ¿no? Que los distinguen. No son más, no son menos. Simplemente es una expresión. Pero esto que tú dices, yo creo en Jesús, yo me adhiero, y entonces mi adhesión a Jesús, yo la expreso. ¿De qué manera? Pues en principio debería ser en la manera en cómo Jesús nos enseña. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, si no hay más dudas, muchas gracias por estar aquí, gracias por sus aportaciones, por comentar, gracias por todo lo que aquí pues vamos, les decía yo, pues vamos aprendiendo todos, o sea, esto es un aprendizaje en el que todos vamos a tener. Y para la próxima sesión, si podemos revisar algo sobre el Evangelio de Marcos, pues adelante para que entre todos vayamos enriqueciendo nuestras sesiones y vayamos pues participando, ¿vale? Muchas gracias. Qué bueno. Gracias a usted, maestro.